Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor Secretario. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Están perdiendo electorado duro que tenía la Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes, que son los que fueron más vitales en términos de la definición del balotaje. Y han perdido también un sector muy importante que estaba enrolado en las filas del PRO, que tenía que ver con los jubilados, especialmente de los centros urbanos. Aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Están también aquellos que hoy se sienten orgullosos de ser los radicales con peluca. En aquel momento fueron los radicales de la reforma del 18, los radicales de Setúbal, que definían la contradicción fundamental como el pueblo y el antipueblo. Y hoy llevan vino a los asados de Olivos. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. O cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los 2 tercios. Había plata para que sea retroactivo a partir de abril de este año. Mentirosos, estafadores. Y hay que decirlo con todas las letras. Lo que están llevando es un claro conflicto de poderes. Es si el reclamo fuera genuino, si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores, y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Hoy el gobierno, Javier Milei, logró ratificar en la Cámara de Diputados el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que preveía un aumento del presupuesto universitario de 0,14% del PBI este año, y el presidente lo tomó una vez más como una pulseada, como una cuestión simbólica, más allá del costo fiscal de la ley. Decidió ir a fondo con el veto y después nuevamente, al igual que con los jubilados, ir una pulseada en la Cámara de Diputados, que volvió a ganar. Gracias, ahora vamos a ver, gracias a los votos del PRO, casi mayoritariamente,
de 4 radicales, de algunos diputados de provincias alineadas con el gobierno, algunos corresponden al justicialismo, como es el caso del gobernador de Tucumán, pero lo cierto es que hubo 85 diputados que ratificaron el veto y de esa manera la Cámara de Diputados no logró los 2/3 para rechazar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Del otro lado hubo 159 votos, es decir, una mayoría muy, muy importante, pero no suficiente en términos de los presentes y ausentes que había para conseguir los 2/3 y rechazar el veto del presidente Javier Milei. Hay un interrogante respecto a si se viene otro asado o no con los 85 héroes, si el presidente va a volver con esa estrategia que usó en el caso del veto al aumento a los jubilados, que en su momento llamó a 87 héroes los que habían votado a favor del veto y frenaron el aumento a los jubilados. La pregunta es si el presidente va a volver con esa estrategia, digamos, de realzar la alianza política en la Cámara de Diputados que le está permitiendo que el Congreso no le dé vuelta a los vetos a las leyes que están saliendo del Congreso. Y si va a ser otro asado, porque esa fue la reacción, algunos dicen muy inoportuna, pero esa fue la reacción que tuvo el gobierno con el tema jubilados. La pregunta es si habrá o no, todavía no ha habido ninguna mención al respecto, otro asado en la Quinta de Olivos, en este caso, y si volverá el presidente a hablar de los héroes que blindaron el veto presidencial. Bueno, Javier Calvo, veamos un poquito los números de lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Sí, fueron 85 los 159 a favor, no alcanzaron. 98 de 99 de Unión por la Patria. Vos decías recién... Eran 159 a favor de... A favor de la ley. De ratificación en contra de la del ley. veto. Exactamente, se votó de esa manera. Afirmativo o negativo. Afirmativo los 159 a favor de la ley. No convalidarla significaba ratificar el veto. De los 98 de Unión por la Patria, faltó uno. Una ausencia de último momento. Una diputada de Catamarca, de la Catamarca de Jalil, que también, curiosamente, cuando fue la ley bases, aprobaron algunos artículos en particular. Hay sospechas sobre algún llamado que recibió el gobernador catamarqueño desde la Casa Rosada. Bueno, del PRO, 2. Como anticipábamos ayer cuando contábamos que el gobierno sentía que tenía asegurado el veto, los únicos 2 son del larretista Álvaro González y del cordobés Baldassi. Baldassi, exactamente, el ex árbitro. 27 de la UCR, de 33, hubo uno que se abstuvo, algunos ausentes, y los 4 de aquellos 5 originalmente del que veto votaron por ratificar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Exacto. Acá el diputado de la Unión Cívica Radical por Tucumán. Mariano Campero. Mariano Campero, que en su momento visitó a Milei en la Casa Rosada. Exacto. Y vamos a hablar con él en unos minutos. Está también el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires para ver las posiciones respecto a esta ley de financiamiento universitario y bueno, cómo sigue la cuestión de las universidades después del veto y ratificación del veto del presidente Milei. 13 de Encuentro Federal, el bloque de Pichetto. Pichetto y gran parte de su bloque aprobaron la ley, es decir, votaron en contra del veto. Y acá es una cifra clave. Innovación Federal, que es un bloque de representantes de gobernadores provinciales, solo 3 de 8. Los otros 5 se abstuvieron. Los otros 5 se abstuvieron. Bien. Todos los de la coalición cívica, de la izquierda, 2 del gobernador Orrego, de San Juan, la gente de Vidal, del gobernador de Santa Cruz, uno votó a favor, otro votó en contra,
Y así se armó los 159 Bueno, ahí a estaban favor. los que estaban a favor de la ley de financiamiento universitario en contra del veto de Milei. Contra el veto. Y después los diputados, que acá fue la cuestión principal, los que blindaron el veto, los que apoyaron el veto presidencial, fueron 84. 85 diputados. Sí. Todos los de la Libertad Avanza, 35 de 38 del PRO, los que contábamos recién, 4 de los 33 de la UCR, entre ellos Campero, que está acá con nosotros, los 2 del MID, Sago estaba de viaje, no volvía, los de Osvaldo Jaldo, el bloque de Independencia, los diputados tucumanos de Jaldo, una diputada de Córdoba, de Creo, Omodeo, y el diputado, uno de los 2 diputados que tiene el gobernador de Santa Cruz. Estos fueron claves. De hecho, te digo, claro, le sobran 4, si querés. Bueno, pero... 4 votos le sobraban. Le sobran 4. No, justamente, porque acá se cuenta de suma cero, ¿no? Lo que suma para un lado resta para el otro. Claro. Entonces todos pusieron la mira y dijeron estos 4 diputados del radicalismo que votaron a favor del veto de Milei, si hubiesen votado en contra, la situación puede darse vuelta. Pero lo mismo podía jugarse también con los diputados del gobernador Jaldo, que es un gobernador que viene del peronismo y que fue en su momento, junto con Mansur y demás, parte del kirchnerismo. Bueno, dentro de los 4 diputados radicales, uno es el diputado Mariano Campero. Gracias por venir, diputado. ¿Qué tal, Maxi? Muchas gracias. Y está también el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Manetti. Gracias por venir a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, yo decía, Campero, en este caso no hubo paso por la Casa Rosada como hubo en el tema jubilados. El porqué de ratificación del veto y sobre todo en este caso, bueno, tengo entendido que la Unión Cívica Radical fue impulsora de la ley de financiamiento universitario, lo mismo que con el caso del aumento de las jubilaciones. Pero usted y otros 3 diputados, en este caso, votaron, si se quiere, para ponerlo simple, a favor de Milei, frenando la ley. ¿Por qué? Para ponerlo muy simple, Sí, pero en realidad, y si me permití, primero te agradezco la posibilidad, tuve la oportunidad y por algunas cuestiones no vine en otro momento. Realmente un gusto estar acá y la posibilidad de poder hablar a la audiencia, porque creo algo muy importante. Hoy parece que se debatía, ¿cierran las universidades o no cierran las universidades? Vos sos economista y los números, en términos de funcionamiento, el gobierno aumentó 270 puntos, en términos de los hospitales 266. El 270 es un 8,8 por encima de la inflación. Hizo paritaria de 6,8, cuando los mismos gremios del año pasado le aceptaban a Massa el 6% con inflación del 30%. Es decir, cuando uno ve ese peligro, honestamente no existe. Y creo que desde ese planteo la ley ya venía mal parida, no tan solo de mi partido, sino que si te fijas, toda Unión por la Patria fueron realmente también los que impulsaron sobre todo el artículo más complejo que el artículo 5, que establece un retroactivo de pago de noviembre del año pasado hasta la fecha para algo, te diría, de lo más noble en Argentina, que siempre se lo dejó de lado, que es el salario docente, que en eso coincidimos todos los que estamos vinculados al sector de las altas casas de estudio. Sabemos que el sueldo docente es casi vocacional. Desde ese lugar nosotros le pedimos al gobierno que haga todos los gestos posibles, lo hizo, y cuando uno mira el presupuesto, esto es lo que ocurre hasta acá, y cuando uno mira el presupuesto del año que viene, ve un aumento de 12,5 en el presupuesto, la creación de 5 nuevas universidades, con el Instituto Plaza de Mayo, que se transforma de instituto a universidad. O sea, imagínate que si quisieran cerrar las universidades, no hubieran cerrado esa que es una de las más polémicas, ¿no? Y yo pongo en valor que hoy es una gran oportunidad para el gobierno. Vos lo vendés, o perdón la expresión, pero como van a ser asado, no. Yo creo que la otra vez, después del cabaret que tenía Alberto Fernández en la Casa Rosada, que se junten diputados de frente, como porque ha sido totalmente público que se iba a hacer la reunión, a mí me pareció hasta bueno para poder conversar con algunos que queremos salvarle la ropa al gobierno, que por falencia del gobierno no tiene los actores para que vengan a explicar lo que verdaderamente ocurre. Entonces me pareció en ese momento, bueno, hoy creo que no hay necesidad de ningún asado y no es el objetivo, ni tampoco es para festejar nada. Hoy es una oportunidad del gobierno de demostrar que le interesa a la universidad pública en la Argentina. Porque muchos creen que se terminó el partido, no termina. Hoy empieza el partido. Hoy empieza que si el presidente cumple con el presupuesto del año que viene, vamos a ver un gobierno que le va a dar mucho más recursos a la universidad.
En la Universidad de Tucumán, por ejemplo, va a recibir un punto más. Yo digo, todas estas marchas, ¿por qué no salían con Alberto Fernández cuando le hacía el recorte de 70.000 millones? El presupuesto de la universidad con Massa fue de 2 puntos. Hoy supera los 3 puntos. Pero se le hace marcha porque el salario tiene que ser actualizado hace 30 años. Es una verdad. Le vamos a pedir a Milei que en 10 meses solucione todo. Y esa parte que por ahí se vende, no, porque estos son más libertarios. Yo digo, lo agravio y esta cosa medio lamentable que se da en los debates de claves en la Argentina, me parece que hay que ser serio y decir, acá no está en juego para nada, es una gran oportunidad del gobierno de demostrar una verdadera reforma educativa en todas las universidades y también adecuar a las universidades, porque muchos de los que levantan la bandera de hace 100 años son conservadores de la reforma del 18. Hace 100 años no había celular, no había tecnología. Hoy en día hay nuevos desafíos para las nuevas generaciones. Si uno mira la UBA, por decirte, la Facultad de Agricultura, siendo que el campo es de lo más importante, no es de las que más recibe. Entonces digo, hay que tener una mirada estratégica. Y creo que hoy, con todo esto, es una oportunidad para el gobierno. A ver, decano. Varios aspectos para señalar. Por un lado, en ningún momento estábamos poniendo en duda el cierre de las universidades, sino que básicamente estamos defendiendo un presupuesto. Lo que nosotros nos encontramos es con una ausencia, por lo menos una intención de desfinanciar a las universidades públicas, a todas las universidades nacionales. Hay una realidad concreta que nosotros comenzamos esta lucha allá en el mes de febrero, básicamente para, en aquel momento, luchar para los gastos de funcionamiento. Para lo cual se consiguió una gran marcha que se llevó a cabo el 23 de abril. Los gastos de funcionamiento, hay que decirlo, no son más que cerca de un 10% del total del presupuesto que tienen las universidades nacionales. En aquel momento se señaló que se iban a otorgar ese financiamiento. Se tardaron algunos meses, comenzó el segundo cuatrimestre y todavía no teníamos para cubrir los gastos de funcionamiento. Y estamos hablando, ya habíamos atravesado todo un primer cuatrimestre donde hay servicios que hay que cumplir y además los gastos de funcionamiento tiene que ver también con becas, tiene que ver con poner a funcionar los distintos edificios que tienen las diferentes universidades. En el caso concreto de la Facultad de Filosofía y Letras, pensemos que tenemos 5 unidades diferentes. Tenemos edificios históricos, tenemos 2 museos, tenemos un sitio arqueológico. Digo, son muchos los espacios. Y estoy hablando de una facultad de humanidades. Pensemos lo que ocurre en una facultad como medicina o como puede ocurrir en la facultad de agronomía o veterinaria, por dar otros ejemplos. La realidad fue que frente a esa situación de finalmente empezar a recibir a cuentagotas los recursos para los gastos de funcionamiento, había un 90% que teníamos que resolver. Por eso en aquel momento planteamos que una situación de alerta y que todavía la emergencia continuaba. Y era la situación salarial, porque es cierto, para que la facultad funcione no solamente tiene que ver con encender las luces, sino básicamente, y las luces tienen que ver con el conocimiento, la otra vez lo decíamos en el Consejo Superior de la Universidad, pensar incluso que la UBA nació en la manzana de las luces, y ese conocimiento tiene que ver justamente con la masa crítica que le integra, que es la comunidad universitaria, los docentes y también los no docentes, porque acá pareciera que solamente se está hablando de los salarios docentes, y los salarios de los no docentes son importantísimos, son aquellos que también le dan sentido al funcionamiento de ese campo estratégico para el país que son nuestras universidades nacionales. A ver, tengo el móvil... ¿Puedo hacer dos preguntas al decano? Una, ¿sí? ¿Actualizó al 270% el gobierno nacional? El gobierno nacional actualizó al 270%, pero todavía esas partidas no han llegado. Esto es importante. Están llegando, y por eso le estoy señalando, a cuentagota. A cuentagota llegó y se van a plantear, y se plantearon que iba a haber determinadas entradas de aquí a fin de año, pero tuvimos, y también quiero marcar esto... Son las partidas que correspondían a todo el año. Para el funcionamiento. No para salarios. No, para el funcionamiento. Por eso estoy haciendo esa referencia al 10%, y nosotros comenzamos el segundo cuatrimestre y ya estábamos a finales del mes de agosto cuando recibimos la primera partida. La primera partida que era un porcentaje mínimo de la totalidad. Espera un segundito. Faltan 3 meses para que termine el año. Está Alejandro Pueblas en el móvil. Alejandro. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que en este momento decidieron hacer clases públicas. Nos dejaron en claro
que no están tomando la universidad. Sí que sacaron los bancos y el material de estudio afuera, y con esos bancos y ese material de estudio están dando, como pueden observar, clases públicas, ¿sí? Algunas clases ya terminaron, otras van a ir terminando 20, 30 aproximadamente cuando terminen las clases públicas. Lo que está confirmado es que en el día de mañana sí va a haber un paro general, como recién también informó, de establecimientos públicos educativos respecto a facultades. Estas clases están terminando, están hablando también de lo que va a suceder el día de ayer, y lo que nos explicaron otra vez, y acabo de recabar y otra vez renombrar, que son clases públicas, ¿sí? No es, obviamente, toda la universidad. Pero mira, allá pusieron un cartel, fíjate, ninguna confianza en las autoridades. Fíjate que allá dice, no se llega a leer, en los diputados, paro general, y ahí está, obviamente, una de las agrupaciones que se va a unir a lo que es el paro general también de mañana. Muchas banderas, muchas pintadas aquí en la facultad. Bueno, ahí está Alejandro Pueblas en el móvil. Un segundito. Bueno, voy con Prosperi en el otro móvil. Gabriel. Sí. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Buenas noches. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Estaba hablando con las chicas y les iba a preguntar, se lo traslado a ellas ahora en vivo. Está tomada la Facultad de Psicología, donde estamos nosotros, Avenida Independencia y Urquiza. ¿Cuántas otras unidades académicas saben que están tomadas en este momento? Sabemos que son más de 28 las facultades que están tomadas en todo el país y se siguen sumando cada vez más. Nos siguen llegando por todos lados, que se toman no solamente las facultades, sino también los rectorados, lo cual es un mensaje bastante importante porque me parece que habla de que ante todo lo que está pasando está habiendo una respuesta inmediata. Nosotros, después de que movilizamos, vinimos inmediatamente a la facultad, vinimos a cortar la calle como estamos viendo y estamos haciendo clases públicas. Este lunes vamos a tener nuevamente asamblea para poder decidir tomar la facultad. Pero para el lunes falta mucho. Mañana el Frente Sindical convocó a un paro sin asistencia a las facultades. ¿Cómo va a responder el estudiantado? Exactamente, sí, mañana va a haber paro de todas las facultades. Nosotros, los estudiantes, para que se den una idea, tenemos un grupo de nuestra asamblea que venía de 200 personas, ahora ya son más de 900. Entonces hay muchísima bronca por abajo, hay muchísima indignación por todo lo que está pasando. Yo realmente estoy muy enojada y nosotros como los estudiantes estamos desde ahora empezando a organizarnos qué queremos hacer, qué podemos hacer. Yo creo que lo que tenemos que empezar a avanzar es en la unidad con nuestros docentes, que son los que también... ¿Qué les dicen los docentes? Porque obviamente ustedes como estudiantes van a avalar y van a apoyar todo lo que tenga que ver con el salario docente, que en este caso se ve afectado por lo que ocurrió hace un par de horas nada más en el Congreso. ¿Qué les dicen los docentes? No, la verdad es que los docentes están también con mucha bronca porque yo no sé si ustedes saben, pero el salario de docentes es de 150.000 pesos. Realmente, mientras el gobierno dice que es un gasto cobrar 150.000 pesos, están totalmente indignados y nosotros estamos totalmente a disposición de absolutamente todas las medidas que ellos quieran tomar. Incluso acá vienen también trabajadores del Hospital Buenaparte que nos vienen acompañando en las medidas, como nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Sabrina. Sabrina, bien, Gaby. muchas gracias. Gaby, bueno, la opinión gracias. de Sabrina, y aquí estamos, reitero, Facultad de Psicología, ¿sí? Y fíjense el tránsito, solamente 2 carriles, exactamente. Con los bancos todavía sobre la avenida. Gracias, Gaby. Ahora le voy a preguntar al decano qué pasa con, obviamente, las facultades más grandes, la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande de Latinoamérica, porque tiene varias carreras y por estudiantes, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, son las facultades grandes de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente son importantes la de Psicología, la de Filosofía. ¿Qué va a pasar con la Universidad de Buenos Aires? ¿Hay paro en el día de mañana? Por lo pronto, mañana hay un paro en la Universidad de Buenos Aires, pero también en el resto de las universidades. Un paro que se decidió por parte de todas las gremiales, tanto los trabajadores docentes como no docentes, como también, como señalaba la estudiante, por parte del estudiantado, que también forma parte de esa comunidad. Va a haber un paro total de 24 horas y hay acciones que se están pensando a partir del día lunes. Nosotros vamos a estar funcionando, pero como decía también la estudiante, va a haber asambleas en este caso estudiantiles. También desde el claustro de docentes y profesores de la facultad estamos planificando tener una reunión el próximo lunes para ver cómo continuamos en este plan de lucha. Algo que incluso hoy también lo hablamos a la mañana en la sesión del Consejo Superior, previendo que podía ocurrir esto. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bien, ahora vuelvo con Campero. Por eso, para poner un poquito aquellos que cursaban en las universidades nacionales, en la UBA y demás,
respecto a que la UBA tiene una representación política muy amplia. El radicalismo es el peso mayor que tiene dentro de las universidades, no la Facultad de Filosofía, no la Facultad de Psicología, sino que en el resto de las facultades más grandes. Por eso vamos a hablar un poquito, digamos, la posición del radicalismo y la posición también del peronismo en toda esta discusión. El diputado Campero quería decir algo respecto al veto. Me sorprende un poco también escuchando a la autoridad de la universidad, porque honestamente los 4 años de Fernández que le restó presupuesto no se escuchó ninguna voz. Segundo, no es claro con algo que es claro y que todos lo reconocen en todos los sectores, el aumento del 270%, que ahí es algo no menor, porque los decanos y rectores se preocupan por ese primer inversión de funcionamiento, porque esa también es la guita que manejan de manera discrecional. Los no docentes están mucho mejor organizados y de hecho mucho mejor pagados que los docentes. Y los docentes quedan al último. Y hoy muchos se cuelgan de esta causa noble, totalmente noble. Tengo toda mi familia dentro de la universidad en términos de docentes. Yo soy egresado, mi hermano es egresado. Nos ha dado tanta oportunidad y estoy convencido que hoy no está en jaque la educación pública. Entonces la mentira de decir están desfinanciando es algo que honestamente no resiste análisis. Porque no existe ese desfinanciamiento. Yo entiendo que un estudiante entienda que hoy, además con un presidente que dijo en campaña tal cosa, pero te doy un dato, porque acá también se habla mucho, pero no de datos. El presidente o el gobierno nacional viene cerrando distintas entidades, corriendo gente, mandando telegramas, miles de telegramas, noticias. Vos has dado una infinidad de noticias. ¿Cuántos telegramas has escuchado de algún universitario por parte del gobierno? A ver, diputado... ¿Cuánto? Esto es pará, perdón, si quiero me permiten aclarar cerrar, algo. Después quiero señalar algo. Cerrar, si me permite, porque si no... Que lo dejo cerrar, pero quiero aclarar algo, porque justamente él habló de la reforma. Que explique lo que es el cogobierno, porque hay una realidad y es la autonomía universitaria, que me parece que tiene que quedar claro. No puede estar esperando que llegue por parte del gobierno un telegrama de despido. ¿De qué está hablando? Es que no conocer la universidad. No hay ningún recorte. Es no conocer la universidad y estar mintiendo. Por favor, quiero que explique cómo es el funcionamiento de la universidad. No se enoje, porque yo no me enojo con la cantidad de cosas que he dicho. Lo que quiero es que diga cómo funciona la universidad. No se enoje. Yo no mentí, usted habló del 270% y yo dije, no se enoje. pero que lo estamos recibiendo a cuenta gota. Yo lo que quiero que diga es cuál es el funcionamiento de la universidad. ¿Qué significa la reforma que hizo el radicalismo en el 18? Para que la gente entienda, me parece que lo que está diciendo el decano es que Milei puede echar a alguien de eso está AISA, diciendo, eso es lo que está diciendo. Puede echar a alguien de la Administración Nacional o del Inca, pero no puede echar a alguien de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de La Matanza o de la Universidad Nacional de Tucumán. No puede hacer eso por la autonomía universitaria que está consagrada en la Constitución del 94. Sin lugar a duda, eso es así, pero lo que quiero decir es que si lo hubieran cortado fondo, tienen que correr gente, como ocurrió en muchas dependencias. Dicho esto, que no ocurrió porque no se cortan fondos, lo que está ocurriendo hoy es que muchos de los que han guardado silencio durante años, por connivencia, por miedo, por no preocuparle a los docentes, de repente hoy, después de 30 años, preocupa la docencia. Cuando todos sabemos que entrar a la universidad pública es 4 años, uno entra o 3 o 5 como aspirante y después totalmente vocacional. Y hoy... ¿Puedo aportar un dato? Perdón, no es vocacional. Es una profesión, es un trabajo, somos trabajadores. Por eso, aclaremos esto, somos trabajadores. Me parece que va a encauzar un poquito la discusión. La Administración Pública Nacional ha hecho un ajuste este año del gasto público en términos reales, es decir, descontada la inflación, muy importante, que en promedio está alrededor del 34-35%. En el caso de la universidad, de los fondos de transferencia totales, no el gasto de funcionamiento, sino incluidos los gastos salariales, está en ese orden, 34-35% las transferencias del Tesoro a las universidades nacionales. Hay gastos que se han recortado más, por ejemplo, obra pública en términos reales ha caído 85%. O en el caso de subsidios económicos, que es lo que pagan las familias con aumentos tarifarios. En el caso de los jubilados, el ajuste venía en ese rango y viene aminorándose a partir de que hay una actualización por inflación desde abril. Entonces, hoy los jubilados tienen un recorte del 22% en el presupuesto previsional. En el caso de las universidades nacionales pasan de 0,7 del PBI el año pasado a 0,5 del PBI este año. Es decir, es 0,2% el ajuste este año. En el caso del sistema previsional es ¿Y el año que viene en el 1,2%. presupuesto? Bueno, ¿Cómo es? Va a depender mucho de la inflación. Si está. ¿Cómo es? ¿Pero cómo es? ¿Sí lo has visto? Sí, tiene un aumento del 30% con una previsión de inflación del 18%. Si la inflación es del 40%, hay un ajuste adicional en términos reales. Eso se va a discutir en el presupuesto. ¿A cuánto está el dólar hoy y a cuánto calculabas vos en enero? Pero esperamos un segundo, por eso me parece... Bueno, entonces vos decís, le van a recomponer el año que viene. Le creamos un poco el plan. Le van a recomponer el año que viene. Le creamos un poco al plan económico. Le creamos un poco. Porque vos muchas veces has dicho, el dólar se va a disparar, el riesgo país. Oye, el riesgo país hoy es de lo más bajo del último 10 años.
el dólar a 1.100 pesos casi como el real, como el oficial. Entonces, ¿qué te quiero decir? A ver, diputado, un segundito, porque vamos a ordenar un poquito la situación, porque la gente vive en el presente, no en el año... No, vos estabas haciendo el análisis económico hay un economista que de lo decía, anterior, de en el ahora... largo plazo estamos todos muertos. El año que viene no sabemos, es muy difícil Está el presupuesto. predecir. Claro, pero está bien. A los empresarios también le dicen, le vamos a bajar, inviertan, jueguense hoy y demás, y le vamos a bajar los impuestos en el futuro. Invirtiendo por un sueño. Lo que quiero decir es que el ajuste se ha producido en las universidades, pero se ha producido en todo el sector público. Por eso quiero ordenar un poco la discusión. No me quiero meter en la militancia del gobierno o de la oposición. Yo estoy militando el gobierno. Bueno, estás militando el gobierno, pues hay un recorte de 35% y está diciendo que se lo van a devolver el año que viene. Estoy diciendo que no es real que haya una crisis de función o no. Estoy diciendo que Mirá, es real... alguien que le recortan 30% su salario en términos reales sufre una crisis. Estoy diciendo que es real esa discusión en el del bolsillo. salario, esa discusión del salario, que tiene que darse, que a la larga te la quiero correr de... No, vos me podés contestar, lo mismo le pasa a cualquier empleo público, no solamente a los docentes universitarios. Totalmente, pero lo mismo le pasa al sector privado, pero eso es lo que me podés contestar. Sí, pero el docente está peor que cualquiera, No, te diría. no quiero decir en términos de... Siempre ha sido, la canasta básica para un auxiliar simple... Voy a esta discusión. Quiero ordenar la discusión entre ustedes, no que vos me contestes. Yo considero que es totalmente legítimo que el radicalismo, que haya radicales que defiendan al gobierno de Milei. Es más, considero que todo Tucumán está defendiendo. Porque el gobernador Jaldo, que es peronista, que era kirchnerista, lo que fuera, defiende el veto de Milei. Y el radical que hace oposición al gobierno de Jaldo, que supuestamente son toda una casta entre el radicalismo y el peronismo en Tucumán, están todos con Milei. Entonces algo pasa. Evidentemente, Milei debe estar muy bien en las encuestas en Tucumán para que todos levanten la manito. O hay otras cosas de por medio. Entonces, quiero ordenar la discusión entre ustedes dos. La discusión es, hay un ajuste sobre la universidad, pero también hay un ajuste sobre el resto del sector público, incluido jubilado, obra pública y demás. Entonces, por eso quiero señalarlo. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente, porque aquellos que formamos parte del ámbito universitario, investigadores, docentes, en realidad somos trabajadores y trabajadoras. No hay una cuestión vocacional y además estamos en contra de lo que tiene que ver con el ad honorem. Es un trabajo que realizamos, es un trabajo que es lo que nos permite también desarrollar una serie de transformaciones en el campo cultural, en el campo educativo, en el campo intelectual. Usted está pidiendo una recomposición del salario real de los docentes. Exacto, por eso digo, está el salario docente. Y además acaba de decir también recién el diputado que es mejor la situación de los no docentes. La situación de los no docentes, la categoría 7, 6, 5 están bajo el nivel de la pobreza. Es terrible la situación que están atravesando los no docentes. Hoy nosotros nos encontramos que los no docentes, para venir a la facultad con lo que tienen que pagar, con lo que significa los costos de comida, de viaje y todo, les resulta imposible. Y te plantean la posibilidad de tener otro trabajo para poder seguir sosteniendo una economía familiar. Esto es lo que está pasando con los docentes desde ya, y siempre el tema docente ha sido discutido, pero se han discutido en paritarias que hoy no hay, esto también es importante decirlo. Baja directamente un lineamiento por parte del gobierno y dice, esto es lo que le vamos a dar, pero no hay ninguna posibilidad de negociación a través de lo que son las paritarias que se tienen que dar con los gremios, también hay que decirlo. Y quiero señalar otro aspecto que me parece que es clave. Digo, no hay inversión en el campo de la infraestructura. Y cuando recién señalaba que había ocurrido en el gobierno anterior, yo quiero decir, yo soy decano hace 2 años y me tocó a mí inaugurar el edificio, el primer edificio que fue construido para la Facultad de Filosofía y Letras. Una facultad que tiene 125 años, que tuvo distintos edificios. Y eso lo pudimos hacer porque había una política de gobierno y pudimos equiparlo. Nosotros tenemos 23 institutos de investigación, porque también se está poniendo en cuestionamiento en estas últimas horas que han salido a cuestionar a la Facultad de Filosofía y Letras en función de lo que es su presupuesto. Nosotros tenemos 23 institutos de investigación. Tenemos 2 museos, un museo arqueológico y un museo antropológico. Tenemos 5 edificios, 2 de los cuales son edificios históricos. Es decir, y también el nuevo edificio de 9 pisos cuenta con los nuevos institutos de investigación, con aulas equipadas con la tecnología que corresponde a los modos de trabajo educativo en este presente. Y esto se hizo en el gobierno anterior. Es importante señalarlo, porque si no se dice que no se hizo nada. Diputado. Coincidimos en un punto con el decano que me parece que es clave y va a dilucidar varias de las cosas que me parece están hoy en la mesa, ¿no? La primera cuestión, la situación es crítica entre docente y no docente. Coincidimos, eso no hay duda. Así como coincidimos en el tema de funcionamiento, por lo tanto, ley de funcionamiento, digamos,
en términos de funcionamiento de la universidad, no esté en jaque. Es una cuestión salarial, como lo dice el decano, coincido en 100%. El presupuesto del año que viene es clave en la visión que tiene el gobierno, porque si no, si diríamos que las quiere cerrar y encontrarías menos puntos, amén del crecimiento que puede hacer o no el que calcula el gobierno, y vos dirías, las quiere cerrar. Hoy no las quiere cerrar. Dicho que estamos en... Hay un tema salarial importante. No, hoy no, y con los datos... Me importa ese dato. Hoy no la quiere cerrar. Pero me refiero cuando... El dato con el cual yo analicé personalmente con nuestro equipo, decía, el gobierno realmente, ¿cuál es la situación con la universidad? ¿La quiere hackear? Si la quiere hackear, no cuenten conmigo, honestamente. O sea, yo soy egresado, lo digo con todo. Ahora, cuando vos ves el número, vos decís, no, va a crear 5 universidades más el año que viene. Va a destinar un punto más del presupuesto a las universidades. Entonces yo digo, esto es una foto. No, pero perdón, el presupuesto, la proyección para el año que viene. Al 3,5. 0,5 este año y el año que viene depende... Te lo paso porque creo que no debe ser el mismo dato. No, me sigo con los datos. Yo me guío con los datos de la oficina de presupuesto del Congreso, que son técnicos muy calificados, apartidarios. De hecho, el doctor Guberman, que es el secretario de Hacienda de este gobierno, de Javier Milei, era un técnico calificado de la oficina de presupuesto de... No es el 0,5 el de las universidades, pero bueno, si querés... Las transferencias del Tesoro a las universidades. O te lo paso y lo informás. Durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo entre 0,7 y 0,8. El año pasado estaba en 0,7, este año va a terminar en 0,5. También vos me podés decir, bueno, pero los jubilados, el gasto previsional se redujo 1,2 del PBI y se proyecta mejorar. Ahora, lo más importante de esto, donde quiero también llevar, el Congreso como rol, así como no lo hizo en otros gobiernos, ¿no? De generar este tipo de normativa con retroactiva salarial, etcétera, me parece que es clave entender que no puede estar atrás de circunstancias que la deberían definir, obviamente, autoridades de la universidad con el gobierno, como bien lo dijo, con el tema paritaria, con el tema paritaria, que de alguna manera sí existe esa paritaria, si hay oferta, se pueden aceptar o no, pero digo, también la razonabilidad de muchas veces de la oferta, y sin ánimo de generar más polémica, pero cuando gobiernos, qué sé yo, más peronistas, y las paritarias son más fáciles. Gobierna alguno de otro espacio y la verdad que son incontrastables la exigencia entre uno y otro. Y ahí es donde digo, y cierro con este concepto, no estamos haciendo una además de decir, lo dejemos gobernar, va un año. Maxi, va un año. Ni siquiera, 10 meses. Ya logró casi equilibrio fiscal, cosa que casi ningún economista calculaba. Menos de 1.100 puntos del riesgo país, menos de 1.100 el dólar. Logramos el equilibrio, lo viene diciendo el gobierno. Después de esto viene el crecimiento, baja de impuestos, ver el tema de retención en el campo. Hoy, ¿cómo reaccionan los mercados internacionales? Vos que sos economista, reaccionan bien. Es decir, no todo está tan mal como parece. Y creo que hoy se está trabajando en distintas cuestiones de la economía macro que son importantes. Ahora seguimos con esa discusión. Me parece que acá se genera una discusión política en especial de las universidades. Porque 0,14 del PBI, hasta el propio PRO decía que no ponía en juego, los economistas del PRO dicen que no ponen en juego el equilibrio fiscal. Pero hay toda una discusión política respecto a esto, de cómo se plantan de un lado oficialismo y oposición. Pero ahora... Siendo muy técnico, ese 0,14 no se corresponde con el artículo 5 que establece la retroactividad de noviembre del año pasado hasta diciembre con actualización. Es el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero no calcula ese retroactivo. Es el cálculo del organismo pero no calcula ese retroactivo. Eso lo lleva a 0,2. Pero bueno, me comprometo a dejarte los números. 0,2. A 0,2. Sí. O sea, 0,06% más. Con lo cual, además, sería mucho menor. Gasto. Bueno, Calvo. Sí, quiero mostrar a dos personas claves en la votación de hoy. Sí. En una reunión que celebraron reservadamente el viernes último. Y se trata de Santiago Caputo y Cristian Ritondo. Mira. Se juntaron los dos. Sin Milanesa, sin nada, sin Macri, sin Milei, y acordaron un poco lo que sucedió después de que el PRO finalmente aprobara el veto presidencial, como ocurrió hoy en el Congreso, y además mirar hacia adelante, terminar con esas mesas de intercoordinación de los lunes, sino, bueno, hablemos nosotros dos. También coincidieron en, de alguna manera, criticar a Macri, por un lado, o a Milei, por el otro, pero sobre todo a Guillermo Francos y a Patricia Bullrich, por diferentes motivos, por los cuales prefieren correrlos de la discusión política. Y eso explica no solamente lo que pasó hoy en el Congreso, sino lo que puede pasar de acá hacia adelante en el Congreso
y fuera del Congreso respecto al apoyo del PRO al gobierno de la Libertad Avanza y con algunos acuerdos tal vez para no pisarse la manguera entre bomberos cuando llegue el momento electoral del año que viene. A ver, muy cortito, Pichetto hoy, el presidente del bloque de Encuentro Federal, decía esto, bueno, alguien que tiene una larga experiencia legislativa, ha sido el puntal del kirchnerismo y si vamos para atrás del menemismo y candidato a vicepresidente de Macri, y hoy parado en el peronismo entre una oposición y oficialismo que va y viene, decía esto en el Congreso. Probablemente esta tarde ganen. Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina, que son los jubilados. Pierden. Cuando en realidad, a 9 meses de la iniciación de este gobierno, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. Institucionalidad es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha, donde plantean la crisis no solamente del sistema político, sino también de la propia derecha. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez de Hoz, con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las importaciones chinas. Bueno, ahí estaba Pichetto. Estaba pensando, Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri, estaba al lado Monzó, que fue el presidente de la Cámara de Diputados de Macri. Es decir, Milei ha atravesado todo el espinel político, ¿no? Divide al radicalismo, divide al peronismo. Si no fuera por los gobernadores peronistas, además de parte de los radicales, no tendría hoy el apoyo al veto. Diputado. Bueno, es un fenómeno. También lo están viviendo ustedes los periodistas y todo, ¿no? Es un fenómeno en términos... ¿En qué sentido ahora que estamos viendo de peronistas? Pues yo he visto pasar al menemismo, he visto pasar al kirchnerismo, he visto pasar al macrismo y demás, y siempre, digo, critico lo que considero que... No, me refiero... Sí. Y he visto también militantes de libertarios, he visto militantes macristas, he visto militantes kirchneristas durante más de una década. No era una crítica hacia vos, ni mucho menos, era sencillamente decirte... Lo que no he visto nunca es alguien que atraviesa todo el espinel político. El tema de las redes, los escenarios disruptivos, le llamemos, el personaje que montó el presidente, que en algún punto cuando lo ve al tema universidad, en la campaña él dijo muchas veces, no, pues yo voy a cerrar. Entonces mucho puede haber él mismo alimentado esa cuestión, ¿no? Ahora lo he hecho, claro. Entonces digo, todos los escenarios que hoy se están dando a nivel político, esta partida de Argentina en donde Milei de un lado, Cristina del otro, o los escenarios en donde Patricia Bullrich es funcionaria, Luis Petri también fueron la fórmula que a mí me llevó al Congreso de la Nación. Claro, y la verdad, después se jugó el balotaje, y en mi caso jugué con Milei. Creo que Juntos por el Cambio, por decirlo, tuvo esa pelea infernal con Rodríguez Larreta y Morales, y eso terminó fracturando parte de los dos partidos, por decirte, ¿no? En el caso nuestro, Lustó, que tenía un acuerdo con Morales, se quedó con el radicalismo, y Lustó tiene una posición mucho más cercana al kirchnerismo que la pregunta es si Milei está reorganizando ideológicamente a la sociedad. No, o creo si que hoy está subiendo, como hacen todo, en la rosca política, a radicales, a peronistas, a masistas, y está armando su construcción política. Creo que Milei si hoy, es una división ideológica de la sociedad, la polarización, sin duda, una división de típica argentina. Antes era Macri y Cristina. Ahora. Hoy el hecho, además, de que juegue Cristina de frente, Cristina. que claro, o sea, imagínate, hoy Cristina empieza a aparecer de nuevo como una protagonista, le llamemos, de la oposición de manera expresa, cosa que no ocurrió antes con Mauricio. Yo quiero señalar que para mí es una división claramente
en relación a dos modelos de Estado, dos modelos de país, dos modelos de nación. Digo, cuando hablamos acá del equilibrio fiscal, hablamos del déficit cero, también estamos señalando las consecuencias que significa esto, que significan las políticas públicas, que significan en el campo educativo, en el campo de la salud, lo que estamos atravesando. Es terrible lo que estamos atravesando en este momento. Lo que ocurre en el campo de los jubilados, si la posibilidad de tener un equilibrio fiscal, de llegar a un déficit cero, significa destruir gran parte de la sociedad, y hay un montón de diputados, de senadores que lo acompañan, significa que hay una división claramente política. Claramente política, en cuanto a qué es lo que están pensando en función de lo que es un Estado o no lo es. Y acá está claramente el caso del diputado radical, ahí aclararon, son 4 o 5 que votaron esto, ¿no? Digo, también lo quiero señalar, porque por parte de la Universidad de Buenos Aires hay una presencia radical fuerte, también señalemos, más allá de los peronistas que estamos, digo, el propio vicerrector llevó adelante justamente una discusión enorme frente a todo lo que está ocurriendo, como también la presencia de Lustó. Les agradezco a los dos, me quedé sin tiempo. Martín, querías acotar algo al final. No, hubo dentro de lo que fue la sesión después un pequeño un incidente, un youtuber, estamos viendo las imágenes, que se identifica con el gobierno de Javier Milei, fue agredido. Se llama Franco Antunes, se lo conoce en las redes como Fran Fijap. Acá estamos viendo las imágenes. Estaba cerca de la columna de los partidos de izquierda. Intuimos que en su canal de YouTube, que tiene preguntas sarcásticas, en algún punto cancheras, pudo haber provocado la agresión. Sí, pero un repudio a este tipo de agresiones, cualquiera sea la posición política o lo que fuera, este tipo de cosas no puede ocurrir, y mucho menos en un reclamo, digamos, por fondo de universidad o salariales y demás, donde se tiene que primar desde el cerebro, ¿no? En todo caso, poner las ideas y no la fuerza. Dar un buen debate. Muchas gracias, porque acá hemos podido dar un buen debate. Así que te agradezco, Maxi. Gracias por la invitación. Gracias, decano. Gracias, diputado. Nos retiramos. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana. Chao. Bueno, quedamos en una...